Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas, a veces un poco incómodas, pero siempre estimulantes, de Will Durant. Él fue uno de los grandes historiadores del siglo XX y nos vamos a basar en extractos de un resumen de su libro Las lecciones de historia. Es como una síntesis muy potente de su obra monumental, La historia de la civilización, que son 11 tomos. Exacto. Una vida dedicada a estudiar el pasado. Y bueno, nuestra misión aquí es tratar de desentrañar algunas de esas reflexiones clave que Durant identificó. Ideas sobre quiénes somos, cómo funcionan nuestras sociedades, y si de verdad hay patrones que se repiten a lo largo de la historia. O sea, ¿qué nos dice la historia sobre nosotros mismos? Quizás cosas que no siempre queremos oír. Justo eso. Vamos a tocar puntos centrales de su pensamiento. Por ejemplo, la competencia que él ve como algo inherente, o la relación tan compleja entre igualdad y libertad. También cómo hemos evolucionado más en lo social que en lo biológico, según él. Y sí, porque el conflicto parece ser una constante. Son ideas destiladas de un estudio enorme, no ocurrencias. Sí, y hay que decirlo, algunas de estas ideas pueden chocar un poco con nuestra forma de ver las cosas hoy en día. Pueden sonar, muy directas, hasta un poco brutales quizás. Definitivamente. Pero justo por eso creo que valen la pena. Si incomodan, es que tocan alguna fibra, ¿no? Así que bueno, ¿empezamos? Venga, entremos en materia. Perfecto. Arranquemos con algo central para Durant, la competencia. Él sugiere que no es algo que aprendemos, sino que está, digamos, programado en nosotros. Biológico. Piensa en nuestros ancestros. La supervivencia del más apto no era una frase bonita, era la realidad pura y dura. Cazar, luchar por recursos, asegurar la descendencia. Claro, todo era competir. Exacto. La fuente lo dice tal cual. La competitividad es algo que está grabado en nuestros genes. Y aquí viene algo interesante que él plantea. No es que niegue la cooperación, para nada. Ujú. La ve como algo vital. Pero sugiere que la cooperación social no surgió de un impulso así puramente altruista. Más bien, evolucionó porque se convirtió en una estrategia competitiva mejor. O sea, cooperar nos daba ventaja como grupo. A ver cómo. Cooperar para competir mejor. Exacto. Aprendimos a colaborar en familias, en clanes, luego en ciudades, naciones, porque juntos éramos más fuertes contra otros grupos o contra la naturaleza misma. En el fondo sigue siendo una lógica de supervivencia, Ujú. de buscar una ventaja, una competencia más sofisticada, digamos. El texto lo pone así: la cooperación social solo se desarrolló porque se convirtió en una ventaja aún mayor para sobrevivir. Híjole, eso sí que cambia la perspectiva habitual sobre por qué cooperamos, ¿verdad? No es solo ser buenos, es estrategia. Es adaptación, ¿sí? Y esta idea de competir y de ser diferentes por naturaleza nos lleva a otro punto, un poco delicado: la igualdad. Durant argumenta que si partimos de la base de que genéticamente cada quien es único, con capacidades y tendencias distintas desde que nace, entonces una igualdad absoluta, entendida como que todos tengamos los mismos resultados, pues va un poco en contra de esa diversidad biológica. El texto lo dice claro. Basándonos solo en la genética, todos somos fundamentalmente diferentes. Y aquí es donde Durant ve una tensión fundamental que atraviesa la historia, sobre todo cuando las sociedades se vuelven más complejas. Fíjate, la complejidad social necesita especialización. Piénsalo hoy. Doctores, ingenieros, artistas, agricultores, miles de roles distintos. Claro, no todos podemos hacer lo mismo. Exacto. Entonces, intentar imponer una igualdad material muy estricta en ese contexto, según su análisis histórico, pues choca con la libertad individual, la libertad que necesitas para que esas habilidades diferentes, esos talentos, pues, se desarrollen. Él veía casi una relación inversa. A más igualdad forzada, Menos libertad. menos libertad individual. La fuente lo resume fuerte. Cuanto más complejas son las comunidades, más especialización requieren. La única forma de mantener la igualdad es restringir la libertad humana. Entiendo. O sea, para que todos queden parejos, hay que limitar a los que, por lo que sea,
talento, esfuerzo, suerte, destacarían más. Y por eso, mirando la historia de Durant, concluye que los sistemas que buscan esa igualdad muy radical, menciona a los socialistas en el texto, pues tienden a tener problemas para sostenerse a largo plazo. Su argumento es que, al limitar esa libertad para diferenciarse, para acumular, ya sea riqueza, influencia, conocimiento, también frenas la iniciativa, la innovación, la ambición, que él ve como motores del progreso. La referencia dice, los sistemas socialistas rara vez funcionan porque limitan esa libertad necesaria. Y hay que insistir, esta es la lectura de Durant basada en la historia que él estudió. No es una opinión política simple, es su conclusión histórica. Es una visión que sin duda genera debate hoy y siempre, pero es clave en su pensamiento. Él ve la desigualdad hasta cierto punto no como un error, sino como un resultado casi inevitable y quizás hasta necesario de la libertad en una población diversa. El reto, supongo, es encontrar el equilibrio justo, algo que la historia demuestra que es increíblemente difícil. Sí, ese equilibrio siempre tan complicado. Y esta idea de una naturaleza humana con impulsos bastante constantes, como competir, ser diversos, se conecta con otra gran idea de Durant, la diferencia entre nuestra evolución biológica, que es lentísima, y nuestra evolución social y cultural, que es rapidísima. Su planteamiento es provocador. Dice que biológicamente hemos cambiado poquísimo en milenios. Así es. Propone un experimento mental muy bueno. Si trajéramos a alguien de la Atenas de Pericles hace 2500 años a hoy, una vez pasado y shock inicial, ¿no? Su biología le permitiría adaptarse. Podría aprender el idioma, las costumbres, usar un celular eventualmente. ¿De verdad? ¿Alguien de hace tanto tiempo? Biológicamente sí, porque nuestras necesidades básicas, nuestros deseos fundamentales, comer, dormir, seguridad, reproducirnos, pertenecer, son los mismos. El texto lo subraya. La naturaleza humana no ha cambiado tanto. La mayor parte de nuestra evolución ha sido social, no biológica. ¡Wow! Es fuerte pensar eso, que compartimos la biología esencial con alguien de hace tanto. Lo que nos hace tan diferentes es, pues, todo lo demás. La cultura, la tecnología, las reglas. Exactamente. Esos deseos básicos siguen ahí. Seguimos teniendo los mismos deseos básicos, dice la fuente. Lo que ha cambiado de forma brutal es el software social que corre sobre ese hardware biológico. Nuestras economías, la política, la tecnología, del fuego al Internet, nuestros códigos morales, todo eso cambia muchísimo. Y como todo eso es aprendido, transmitido culturalmente, no está en los genes directamente. Por eso un bebé romano adoptado hoy crecería como uno más de nosotros. Y Durant ve esta evolución cultural como un laboratorio gigantesco de prueba y error a lo largo de la historia. Surgen ideas nuevas todo el tiempo. Inventos, filosofías, religiones, sistemas políticos. Algunas de estas mutaciones culturales pegan, se extienden, transforman sociedades. El texto menciona ejemplos como el cristianismo, o más recientes el impacto de algo como Facebook. Y al mismo tiempo, muchísimas otras ideas, experimentos sociales, políticos, pues fracasan. Se prueban en la realidad y resulta que no funcionan. Son insostenibles o hasta destructivos. Y terminan descartados. Imperios que caen, ideologías que llevan al desastre, tecnologías obsoletas. Es un proceso continuo de selección cultural, ¿no? La fuente lo resume. Estos cambios culturales son el resultado de una prueba y el error. Es fascinante verlo así. Como una selección natural, pero de ideas y de formas de organizarnos. Y fíjate, mirando al futuro desde su época, Durant ya intuía algo que hoy está en boca de todos, la posibilidad de que empecemos a meternos con nuestra propia biología. Efectivamente, él ya veía que por primera vez podríamos estar cerca de mejorar o modificar nuestra biología base, quizás con tecnología, con ingeniería genética. Habla de fusionarnos con máquinas que amplíen enormemente nuestros poderes biológicos. Eso sería un cambio radical, quizás más profundo que toda la evolución cultural junta. Pasar de adaptar el mundo a nosotros a adaptarnos a nosotros mismos. Una idea que hoy resuena muchísimo. Sin duda, de la evolución social a una posible evolución biológica dirigida. ¡Qué vértigo! Pero bueno,
Volviendo a esos patrones históricos más tercos, llegamos a una de las conclusiones quizás más sombrías de Durant, relacionada con la competencia del inicio, su visión sobre la guerra y la paz. Sí, esa es una parte dura de su análisis. Partiendo de esa base de la competencia como algo fundamental, él observa que en la historia registrada la guerra es la norma, la paz es la excepción. El dato que da el texto, basado en sus estudios, es impactante. Dice, a lo largo de la historia, la Tierra ha estado libre de guerra menos del 10% del tiempo. Menos del 10%. Es bajísimo. Cuesta creerlo. ¿Y cómo lo explica él? ¿Por qué tanta guerra? Usa una analogía muy potente. Argumenta que los estados, los países, se comportan en el escenario mundial de forma muy parecida a cómo se comportarían los individuos si no hubiera leyes ni gobierno. Un estado de naturaleza. Los estados tienen necesidades básicas: seguridad, recursos vitales como energía, agua, comida, tierra. Pero, a diferencia de nosotros dentro de un país, que, en teoría, tenemos leyes y policía, a nivel internacional no hay una autoridad real que mande sobre todos los estados. Es un entorno anárquico, básicamente. Entiendo la idea. Como si cada país fuera una persona, con sus necesidades, pero en un lugar sin reglas claras ni un árbitro fuerte. Exacto. Y en esa lógica de sálvese quien pueda, Durant argumenta que, cuando un estado se queda sin petróleo, tierra o alimentos, su siguiente movimiento natural es ir a la guerra con otro estado para luchar por esos recursos. No lo justifica moralmente, ojo, pero lo ve como una consecuencia casi inevitable de cómo está montado el sistema internacional y de esa naturaleza competitiva de los estados. Entonces, si la competencia y esa anarquía tienden a la guerra, ¿cuándo cooperan los estados? Porque si vemos alianzas, cooperación. Su respuesta es, otra vez, muy pragmática, quizás hasta un poco cínica. Sostiene que la cooperación importante entre estados suele darse bajo una condición muy específica: cuando todos perciben una amenaza común que consideran todavía más peligrosa que ellos mismos entre sí. Ah, la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente, pero a escala global. Por eso concluye, la paz duradera es tan rara y tan frágil en la historia. Necesita una alineación de intereses muy especial o, más a menudo, esa amenaza externa que obliga a unirse. La fuente lo dice muy claro. La única razón por la que los estados se unen es para luchar contra amenazas aún mayores. Esto hace que la paz genuina, estable, sea casi una anomalía histórica, no la tendencia natural. Lo cual lo lleva a ser bastante escéptico sobre la posibilidad de una paz mundial duradera, ¿no? Al menos si nos basamos solo en la historia. Así es. Su escepticismo viene de observar ese patrón una y otra vez. A menos que pase algo realmente extraordinario, algo que nos fuerce a todos, a toda la humanidad, a vernos como un solo grupo frente a una amenaza común. Y aquí usa esa imagen casi de película que menciona la fuente. A menos que los extraterrestres intenten invadir la Tierra y tengamos alguna versión de Día de la Independencia. A menos que pase algo así, él predice que la dinámica de competencia, tensión y guerra intermitente entre estados, pues probablemente seguirá. No porque lo desee, insisto, sino como una proyección de lo que ha visto en miles de años de historia. Es una conclusión fuerte, sin duda, basada en mirar la historia sin idealismos. Entonces, haciendo un balance rápido de esta inmersión en las lecciones de Durant, ¿con qué nos quedamos? Vimos ideas muy potentes. Esa tensión constante entre igualdad y libertad que él conecta con nuestra diversidad biológica. La idea de que nuestra evolución reciente ha sido un torbellino social sobre una base biológica casi quieta, hasta ahora. Y esta visión del conflicto como un eco persistente de la competencia entre naciones en un mundo sin jefe. Son perspectivas que nacen de un análisis histórico gigantesco. Pueden no ser cómodas, pueden retar nuestras esperanzas, pero buscan entender esas fuerzas profundas que, según Durant, han moldeado la experiencia humana. Es clave recordar, eso sí, que esta es la interpretación de Will Durant. La historia es compleja, otros historiadores pueden poner el acento en otras cosas o sacar conclusiones diferentes de los mismos hechos. Su valor está en la coherencia de su visión y en la enormidad de la evidencia que intentó abarcar. Totalmente de acuerdo.
Es una lectura de la historia, muy poderosa, muy argumentada, pero una lectura al fin. Y para cerrar, quizás dejando una pregunta en el aire para reflexionar. Si aceptamos, aunque sea en parte, lo que dice Durant sobre la constancia de la competencia y lo difícil que es la paz global sin un enemigo común, ¿qué tipo de mecanismos internos podríamos desarrollar o fortalecer? Como sociedades, como especie. Hablo de mecanismos culturales, éticos, institucionales, diplomáticos. ¿Hay formas de manejar esa tensión entre competir y cooperar de manera más estable, más constructiva? ¿Sin tener que esperar a que lleguen los marcianos? ¿O será que esta danza eterna entre conflicto y colaboración, entre libertad e igualdad, es simplemente la condición humana? Y tenemos que aprender a navegarla buscando equilibrios imperfectos pero funcionales generación tras generación. Ahí queda la reflexión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Como siempre queremos mandar un saludo dedicado a Daniela Gese, que siempre nos escucha. Si a ti también te gustaría recibir un saludo, déjalo en comentarios y dinos qué otro libro te gustaría escuchar. También, si nos escuchas de otra plataforma, no olvides dejar un like que no afecte tu economía y recompartirnos en todas tus redes sociales. Sin más, tú y yo nos vemos en el siguiente capítulo.